Desde la región chilena, apuntes sobre el momento actual. El rol del reformismo republicano en el totalitarismo empresarial. Grupo editor El Sol Acrato, julio 2024. Lectura Pedro Mapocho. Sobre la dominación extractivista en la región chilena durante el primer semestre del 2024. Luego de cumplidos 3 años de gobierno republicano reformista y luego de una tercera cuenta pública prometiendo mayor represión e impunidad a los grupos asociados al aparato armado del Estado chileno, podemos constatar, una vez más, lo que como anarquistas dijimos tantas veces cuando se nos increpaba por no ir a votar ni tocar el bombo rojo alentando al hijo del empresario en el circo presidencial del 2021. El reformismo republicano abre paso al totalitarismo empresarial. La historia ha demostrado este suceso histórico en decenas de casos, como en la República de Weimar, Alemania 1919 a 1933, como con los diversos frentes populares, España, Francia, Chile, entre 1936 a 1945, con la Unidad Popular, con los gobiernos reformistas en América Latina durante las 2 primeras décadas del siglo XXI, por citar algunos ejemplos, y el gobierno de Gabriel Boric repite una vez más esta metodología social científica en forma clásica, como copiada del Manual Autoritario para el Control Social. Hemos visto por las diversas pantallas empresariales cómo han crecido las organizaciones totalitarias, mal disfrazadas de partidos políticos derechistas, organizaciones de víctimas de la violencia rural, organizaciones pro vida, diásporas de exiliados venezolanos democráticos, etc. Todas innegablemente asociadas a oscuros capitales logrados a través del vaciamiento económico de la región chilena por grupos empresariales locales de élite que trabajan cobrando su comisión a los diversos monopolios neofeudalistas corporativos con sedes en Estados Unidos y Europa. El Estado ha potenciado el ingreso de capitalistas chinos en diversas áreas de la economía global y se profundiza por segundo la dependencia a los mercados externos y sus vertiginosas fluctuaciones. Los recursos que financian y potencian a esas organizaciones totalitarias locales vienen de Estados Unidos, Europa, China, llegando a destino en forma desconocida pero puntual. Los medios de comunicación del sistema han descubierto, en los momentos más convenientes para inclinar la balanza mediática hacia sus grasosas billeteras, diversos casos de corrupción en los partidos integrantes del Frente Amplio. Se decretó prisión preventiva para el compañero Jadwe. Se ha perseguido al octubrismo político en todos los frentes. Se habla del totalitarismo comunista en las municipalidades controladas por, comillas, la izquierda. Se difunde el caso del desfalco económico por la compañera Iracy Hasler, repugnante represora policial de estudiantes secundarios. Igualmente, se han encubierto los, comillas, inocentes pecadillos del sistema. La colusión del abogado Hermosilla con diversos grupos empresariales y políticos del gobierno piñerista y la Corte Suprema de Justicia. La asociación de chinos con mafias venezolanas y colombianas, controlando diversas regiones agrícolas cercanas a la capital y lavando el dinero en los casinos regionales.
La jornada extralaboral realizada por carabineros de la Segunda Comisaría de Santiago a sus amiguis chinos del barrio Meix desde el 2021 a la fecha. La venta de armas de integrantes de las diversas Fuerzas Armadas al crimen organizado. El incremento del tráfico de cocaína, pasta base y tusi, todos derivados de la cocaína colombiana, realizado por grupos de venezolanos fascistas y colombianos paramilitares asociados, protegidos por mandos medios de carabineros y sus tropas. El perdonazo judicial a la exalcaldesa UDI de Maipú, Kathy Barriga, por perder 13.000 millones de pesos durante su gestión, etc. Debemos recordar igualmente que durante el verano, la región chilena se vio afectada por incendios forestales de gran envergadura que asolaron regiones completas, dejando a miles de personas en la calle. ¿Dónde está el proceso judicial al cartel del fuego en su conjunto, conformado por empresarios españoles, colombianos y chilenos? El resultado es evidente durante este crudo invierno para quienes sufrimos el despojo permanente y la represión territorial del sistema totalitario empresarial. Precarización de las jornadas laborales, destrucción de las organizaciones sindicales, alzas en alimentos y servicios de primera necesidad, devaluación del dinero real, agravamiento de la cesantía y miseria, desalojos en tomas de terreno, represión policial tipo guerra relámpago nazi contra cualquier movilización de protesta contra el Estado y su depredación, asegurando, por cierto, la impunidad judicial de los agentes represivos involucrados en crímenes contra la población. Y podríamos seguir. Ese presidente, comillas, de izquierda que se llenaba la boca hablando de justicia social y derechos políticos al asumir, ese que hablaba y hablaba sobre, comillas, el pueblo y sus necesidades, fue el primero en reprimir brutalmente las movilizaciones, el que encubrió y aseguró la amnistía de los agentes estatales involucrados en la represión desde octubre del 2019, aboliendo de facto todos los derechos elementales mencionados en su tan dramatizada Constitución de la República, con un miserable pacto a puertas cerradas con el alto mando de carabineros y la cúpula empresarial local por separado, claro está. Implantó un régimen de terror y barbarismo militarista permanente en territorio mapuche, Gualmapu, para tranquilidad de empresarios e inversionistas, en desmedro de su propia, comillas, patria, esa de la que tanto habla cuando le asoman las lágrimas al asistir a una ceremonia militar oficial. Preguntamos entonces, ¿ese es el bienestar logrado por el gobierno reformista para la región chilena a 3 años de gestión? Insistimos entonces con la historia y la ciencia de nuestro lado. El reformismo republicano abre paso al totalitarismo empresarial. Trataremos de demostrar a continuación cuáles son los elementos a considerar para una mejor claridad analítica sobre este difícil, mas no irreversible, momento histórico de avance represivo generalizado, aportando en la colectivización de herramientas ideológicas que permitan una mayor claridad sobre en qué forma materializar territorialmente la unidad de los oprimidos contra los opresores, en forma revolucionaria, científica y antiautoritaria. Sobre el rol del reformismo socialdemócrata en el totalitarismo empresarial actual. Frente al escenario de dominación interna, es preciso avanzar en la construcción de una definición colectiva antiautoritaria sobre el reformismo actual. Que enfrentamos en la segunda década del siglo XXI y que representa para un amplio sector de la sociedad oprimida una nueva forma de control social y dominación extractivista, odiada y maldecida como la tradicional. Para los oprimidos,
y hemos tenido la posibilidad de conversarlo en marchas, protestas, al interior del Sename, en diversos tipos de trabajos subcontratados, en hospitales públicos y consultorios barriales, con trabajadoras domésticas y con el simple ciudadano de a pie. El sistema pareciera haber evolucionado luego del 18 de octubre del 2019 a una especie de gobierno de unidad nacional, donde las fronteras ideológicas entre izquierda y derecha ya no son reconocibles y lo único que se debe hacer es, comillas, trabajar. Luego de las históricas jornadas de protestas radicalizadas ocurridas a lo largo del estallido social, el reformismo, desde el 15 de noviembre del 2019, avanzó en asegurar la tranquilidad de la región, utilizando, comillas, sus bases en la protesta para tales fines. Diversos acuerdos a puertas cerradas permitieron la redacción del Pacto por la Paz, donde el reformismo salvó, una vez más, al sistema totalitario. Nuestra historia reciente como anarquistas ha visto en terreno esta situación una y otra vez. Introdujeron diversos discursos y metodologías que desvirtuaron en forma tal los objetivos impuestos por la movilización radicalizada en las calles. ¿Qué discursos introdujeron? El del voto, el de la nueva constitución, el de la necesidad de mantener el aparato estatal en funcionamiento, el de participar en las elecciones, el de votar por la tía Pacachu o por otros especímenes en decadencia como, comillas, representantes del pueblo. Frente a la protesta colectiva, el reformismo impulsó la derrota de las movilizaciones radicalizadas y forzó la salida republicana, esa que habría de reencantar a la sociedad con los cantos de sirena surgidos del libro constitucional escrito por la dictadura pinochetista y su posible sustitución por un texto más acorde a estos tiempos. Luego de bombardear discursivamente hasta la náusea a la sociedad oprimida y entregar a la población miles de fragmentos discursivos ideológicos autoritarios en sus medios de comunicación, toda la manipulación electoralista quedó en nada. Para peor, la represión policial terminó con las direcciones en la mano de todos aquellos que podían involucrar un peligro real a la estabilidad del sistema por su decidida posición revolucionaria antiautoritaria, materializada y practicada durante las jornadas del estallido social. Sobre reformismo y represión social. Debemos recordar que el Estado se impuso militarmente sobre la ciudadanía en rebelión desde el 18 de octubre en la noche hasta el 25 de octubre de 2018, cuando ocurrió la marcha más grande de la historia. Fue durante esos días de guerra patronal y militar que el Estado chileno recuperó la gobernabilidad, con al menos 29 asesinatos solo durante los primeros 7 días, miles de detenciones arbitrarias, torturas, golpizas. Desde entonces, la guerra del empresariado local contra los oprimidos radicalizados no ha terminado ni terminará jamás hasta ser derrotada por la emancipación territorial, revolucionaria y antiautoritaria de los oprimidos de la región. Consideramos necesario recalcarlo. Como es fácil de demostrar, el reformismo local ha ayudado y protegido a los diversos agentes represivos del aparato armado del Estado involucrados en crímenes contra la población civil, cometidos durante el gobierno de Piñera y en lo que va de este. Se les ha dado un blindaje judicial que los ha mantenido en la más completa impunidad, a veces en los mismos puestos de trabajo, u otras veces en casa, con el sueldo intacto y una medallita por los servicios prestados a la nación. Los diversos partidos políticos reformistas guardan pudoroso silencio y los medios de comunicación empresariales centran la atención en otras informaciones.
El gobierno reformista socialdemócrata ha logrado avances represivos globales que no fueron posibles durante el gobierno piñerista y sus delirios mesiánico-policiales. Ha logrado la desarticulación de un sector de la resistencia mapuche con la infiltración policial y la ocupación militar. Ha reprimido en forma brutal, incluso más brutal que el piñerismo, a las diversas movilizaciones de estudiantes secundarios de la capital, usando el andamiaje legal heredado, aula segura, para perseguir y reprimir a los estudiantes. Ha, comillas, solucionado el problema de las ocupaciones de terrenos vacíos por familias marginalizadas, con desalojos violentísimos en un municipio de alcalde comunista, como pasó en la toma 17 de mayo. Hasta ha impuesto el alza del precio del metro no en 30 pesos, sino que en 80 pesos total durante los 3 años de gobierno. Todas las movilizaciones que cruzan alguna avenida con algún sentido reivindicativo son brutalmente reprimidas. Los militantes de base de los partidos políticos reformistas como el PC, el Frente Amplio, etc., están sirviendo como engranaje de la represión social, llevando información que permite no crearle problemas al gobierno, informando en tradicional forma jerárquica de movilizaciones territoriales no convocadas por ellos, o simplemente reprimiendo en forma directa en defensa del compañero dirigente, imitando en forma patética el tradicional matonaje derechista cuando los oprimidos iban a tocar las puertas de sus centros de poder territorial. Replican una y otra vez la metodología de dominación practicada por la Concertación Nueva Mayoría entre el 2000 al 2018. Antes, el que sapeaba era el Partido Socialista, el Partido por la Democracia. Ahora es el Partido Comunista, el Partido Socialista, lo que queda de la lista del pueblo. El reformismo utilizó las herramientas políticas gastadas de la antigua Concertación Nueva Mayoría para impulsar su nueva dominación y cumplir con la proyección extractivista pactada con Estados Unidos. La entrega del litio, del cobre, de la madera y los recursos naturales agrícolas para beneficio de una metaeconomía externa en desmedro de la población local. El reformismo logró convencer para desvirtuar las demandas del estallido social. Gracias a eso se mantiene en el poder y el sistema lo mantiene en ese lugar mientras mejora las condiciones tanto de sus tropas represivas como de sus negocios extractivistas. Se ha incrementado el personal en todas las Fuerzas Armadas y ramas de la represión oficial. Se les mejoran los sueldos, las prestaciones, los beneficios por su abnegada labor. Al parecer, por todo este chorreo de dinero a las Fuerzas Armadas, estamos protegidos como, comillas, república, contra una bomba atómica peruana o una invasión de paracaidistas comandos argentinos. Resumamos entonces. El enemigo externo no existe. El único enemigo de las Fuerzas Armadas locales y por extensión del aparato armado del Estado es la protesta radicalizada de los oprimidos. Cada día, cada hora que pasa, es aprovechada en forma eficiente por el aparato armado del Estado en la guerra contra el enemigo interno radicalizado. Los recursos aportados por el gobierno reformista han ido en aumento en ese sentido, lo cual también es innegable. Sobre el avance de los elementos republicano-empresariales en la región. Analizaremos la otra parte de la política oficial, los partidos abiertamente totalitarios y empresariales, presentados bajo ficticias divisiones organizacionales discursivas, al igual como pasaba en la República de Weimar, Alemania, entre 1925 a 1933, y que sumados abarcan alrededor de un 45% del padrón electoral real. Desde la asunción del segundo gobierno piñerista, estos partidos han tenido un particular renacimiento de la mano de los venezolanos fascistas refugiados y que ya suman alrededor de 700.000 entre oficiales e ilegales.
Otros miles de paramilitares o narcotraficantes colombianos permiten redondear la cifra en 1 millón de fascistas, exmilitares y paramilitares exportados por el gobierno piñerista para revitalizar a sus organizaciones autoritarias, las políticas, las represivas y las económicas. Todo empezó, en forma oficial, cuando Piñera se involucró en los intentos realizados por Trump como presidente de Estados Unidos para derrocar de cualquier forma al gobierno socialista autoritario de Nicolás Maduro en la República Bolivariana de Venezuela. Suscribió el Pacto de Lima para amenazar en forma continental al gobierno de Maduro, lo cual no dio mayores resultados. Luego de la patética farsa del presidente encargado Juan Guaidó, Piñera asistió a Cúcuta, región colombiana, a apoyar con mercaderías y alimentos el intento de invasión de Venezuela llevado a cabo por paramilitares y narcotraficantes desde territorio colombiano, los cuales también ayudaron a Guaidó a pasar la frontera entre Venezuela y Colombia con el grupo Los Rastrojos. Estos sucesos de enero del 2019 incidieron profundamente en el desarrollo de la proyección política derechista de la región chilena. Luego del acuerdo a puertas cerradas entre Piñera y el entonces narcopresidente de Colombia, Iván Duque, apodado Porky durante su mandato, tanto los militares disidentes de la dictadura de Maduro como los mejores cuadros del paramilitarismo colombiano fueron exportados a Chile con el objetivo de revitalizar las organizaciones derechistas, ayudar en una nueva forma de control territorial similar al usado por el FBI en Estados Unidos, y atraer diversos tipos de capitales, legales e ilegales, a la economía chilena, entonces en abierta crisis económica. Desde fines de agosto del 2019, cuando se realizó la primera marcha antimigrantes en la capital, se ve la presencia de estos exmilitantes de los derrotados partidos políticos del empresariado venezolano en las marchas de las organizaciones totalitario-empresariales locales, como guardias de civil o vigías que avisaban sobre la cercanía de los antifascistas. Es interesante comprobar cómo creció misteriosamente la presencia de capitalistas de aquella región en el mercado interno, al mismo tiempo que el estallido social era destruido a balazo limpio y el reformismo desvirtuaba las demandas globales. Cientos de pequeños y medianos comerciantes locales quebraron luego del estallido y la pandemia del COVID. Misteriosamente, todos esos negocios fueron absorbidos por pequeños y medianos capitalistas exiliados de Venezuela. ¿Cuál es el porcentaje de su control económico en los almacenes locales de las diversas regiones? ¿Cuál es su porcentaje de ganancia? ¿Cuál es la cantidad de dinero que sale diariamente de la región chilena por este servicio? ¿Quiénes son los grandes inversionistas detrás de estos negocios? Diversos personajes del decadente mundillo político derechista venezolano se asilaron en la sede diplomática chilena en Caracas desde el 2019 al 2022. ¿Cuáles son los nombres de esos refugiados? ¿A qué organizaciones políticas venezolanas estaban adheridos al momento de su asilo contra la opresión? ¿Qué sucedió con ellos posteriormente? Un espeso manto de silencio cubre la respuesta oficial. ¿A qué se deberá? Cuando la protesta del pueblo chileno fue en aumento hasta desembocar en el estallido social, todos estos cuadros exportados de una u otra forma a la región fueron integrados a la cadena productiva de semicontratación. Esto quiere decir como deliveries de comida rápida. Podían transitar libremente por las calles y avenidas de la región. Este conocimiento territorial, logrado de forma no convencional, es utilizado diariamente por carabineros y la Agencia Nacional de Inteligencia contra objetivos políticos o delincuenciales. Durante el estallido, supimos de múltiples casos de videos captados por los deliveries venezolanos que mostraban el camino a la casa de algún compañero, etc., y que fueron utilizados como información vital por los servicios represivos del Estado piñerista para reprimir sin contratiempos. Suceso que no ha dejado de acontecer, como hasta hace unos días reconocieron los mismos medios de comunicación del sistema,
al difundir la existencia de mafias asociadas con carabineros en el barrio Meis, Estación Central. Mismo lugar donde un montón de venezolanos y colombianos dispararon a la movilización del 1 de Mayo clasista 2022, asesinando a la compañera Francisca Sandoval y siendo protegidos por las Fuerzas Especiales de Carabineros. Misma metodología usó el FBI contra el Movimiento de Liberación Afroamericana organizado por Malcolm X, denominado Garden Plot. ¿Será una coincidencia? No deja de sorprender la siguiente constatación. Durante el estallido social, muchos de nosotros vimos a más de algún venezolano o colombiano grabando los desórdenes con sus celulares. Más de alguno fue increpado y obligado a borrar el registro en el mismo momento, pero muchos de ellos pasaron piola. ¿De qué forma fueron utilizados esos registros si todos esos venezolanos eran ex militares o militantes activos de partidos políticos ultraderechistas? Debemos recordar igualmente cómo estos ex militares ayudaron a las organizaciones de choque del sistema, como Capitalismo Revolucionario y demás, ahora silenciosas e inactivas por órdenes superiores, a utilizar las mismas metodologías usadas por la oposición venezolana escuálida en sus protestas radicalizadas del 2016-2018, fenómeno conocido como guarimbas, contra la protesta vindicativa del pueblo chileno. Durante los sucesivos años del piñerismo y del gobierno reformista, hemos visto un incremento del narcotráfico y los crímenes de sangre, involucrando secuestros, extorsiones, sicariato, etc. Todos fenómenos característicos de aquellas organizaciones exportadas por el empresariado local. Justifican así una mayor represión a la sociedad en su conjunto, asegurando la salida de los involucrados rumbo a otras regiones, aunque el destino preferido suele ser Miami, Estados Unidos, debido a que son obligados a asumir la ciudadanía chilena para permanecer legalmente. Estas organizaciones utilizan un convenio de visas con Estados Unidos, con el cual puede entrar cualquier chileno a Estados Unidos solo con el pasaporte. Entonces, gracias a la visa de responsabilidad democrática, el Estado chileno recibe una cierta cantidad de dólares por hacer efectivo el asilo contra la opresión. ¿Cuál es el total del dinero recaudado por estas personas? ¿Cuál es la organización del Estado que recauda esos fondos? ¿En qué se utilizan esos fondos? ¿Quién define el uso de esos fondos? Hace poco hubo un caso de secuestro y asesinato de un ex militar venezolano involucrado en un intento de golpe de Estado paramilitar contra Maduro. Sorprendentemente, este ex militar, llamado Ronald Ojeda, tenía una placa y un uniforme de carabineros de Chile en su hogar, pese a que oficialmente era un refugiado político y trabajaba como delivery de Uber. La empresaria representante de todas esas plataformas de transporte es Marcela Sabat, ligada a Renovación Nacional e hija del ex alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, asociado a las mafias inmobiliarias desde el pinochetismo. ¿Será otra coincidencia? Ronald Ojeda estaba involucrado en nuevos intentos para derrocar militarmente al gobierno de Maduro, llegando incluso a salir de Chile rumbo a Venezuela, pese a estar refugiado. ¿Cómo fue posible esta anómala situación si era un refugiado político bajo custodia del Estado chileno? Extrañamente, no hay información al respecto en los medios oficiales del empresariado. ¿A qué se deberá? Mientras los partidos políticos derechistas tradicionales como RN y la UDI se soban las manos frente al nuevo escenario electoralista inaugurado el 9 de junio con las primarias municipales, los nuevos partidos ultraderechistas como el Partido Social Cristiano y Republicanos buscan captar la mayor cantidad de votos posibles gracias a los resultados de su exportación no tradicional. No deja de llamar la atención que tanto los medios reformistas como los oficiales no analizan en detalle ninguna de estas situaciones. ¿Será otra coincidencia?
sobre los elementos defensivos no tradicionales del sistema autoritario y su nueva asociatividad. Luego de esta breve interpretación de la situación contingente actual de la región chilena y la definición de los diversos factores involucrados en el desarrollo de la situación, podemos definir algunas ideas que nos permitirán avanzar una salida teórica antiautoritaria. A. El sistema republicano reformista se encuentra en un estado de crisis económica interna, producto del saqueo extractivista realizado por diversas metaeconomías en la región, como la de Estados Unidos, la China y las europeas. B. Los diversos partidos políticos republicanos de comillas izquierda y derecha han avanzado su dominación legalista discursiva sobre la región a una nueva etapa, el gobierno de unidad nacional, donde no existen las barreras ideológicas, sino que la estabilidad de los negocios y la inversión, en desmedro del comillas pueblo que dicen representar. C. Se ha potenciado el blindaje jurídico a los diversos agentes del aparato armado del Estado en los crímenes cometidos contra la población civil de la región chilena, campesinos, indígenas, pobladores, estudiantes secundarios, cename, mujeres, etc. D. Carabineros ha materializado una asociación con elementos fascistas venezolanos, escuálidos, para controlar en mejor forma a la región chilena, su territorio y su protesta. Se les utiliza como peones en todas las áreas de la sociedad donde está presente el sistema empresarial extractivista de dominación. E. Mientras la represión militar contra las diversas protestas colectivas avanza a pasos agigantados luego de la abstención de este autocondicionado escenario social de dominación, se presentan diversas crisis estructurales en varias ramas represivas. La crisis de gendarmería, los múltiples robos de los pacos y su asociación con el narcotráfico, el olvidado Milico Gate y sus nuevas aristas, etc., los cuales demuestran el momento histórico de debilidad en su cohesión interna y corrupción transversal en las hordas al servicio del empresariado neofeudalista corporativo local. F. Pese a que el reformismo republicano ha intentado discursivamente superar la crisis económica heredada del gobierno piñerista, no ha podido lograrlo, siendo asociada a esta inestabilidad económica como un producto lógico de su pésima gestión como gobierno, pese a tener al mismo ministro de Hacienda que tenía Piñera. Esto es potenciado por los medios de comunicación del sistema y utilizado como herramienta discursiva unificadora hacia los partidos políticos del totalitarismo empresarial. G. Las diversas ganancias de los monopolios corporativos presentes en la región chilena ha crecido en igual proporción a cómo ha decaído el nivel de vida de la población local. H. Una importante parte de la población local está de acuerdo, frente a este estado de las cosas, en una salida represiva del Estado, una mano dura que ponga orden. Todos los recursos del sistema han sido direccionados en forma directa o tácita hacia la obtención de ese objetivo. Los medios discursivos reformistas forman parte del coro represivo del sistema una vez más. Solo ahora podemos hablar del futuro escenario político interno, con rigurosidad científica, con datos comprobados y confirmables por cualquier persona. Es con este escenario político interno que se vuelve a instalar el circo electoralista, esta vez de aprendices de payasos, definidos en la tácitamente respaldada Constitución del 80 como alcaldes y gobernadores. Sobre la unidad de la protesta colectiva con fines revolucionarios antiautoritarios.
Semanas antes de que vuelvan a sonar las manipulaciones discursivas del reformismo en el entorno, debemos responder como anarquistas a este momento histórico en la forma que corresponde. Dejamos abierta la discusión y el debate al interior de las diversas organizaciones e individualidades. Salud y viva la anarquía. Grupo editor El Solácrata, 3 de julio del 2024.